Ok, entonces hoy día vamos a seguir hablando de SQL am, y quizás vaya a ser una clase un poco más larga, pero podemos seguir el miércoles. No quería cortar cosas de esta clase, pero a ver. Entonces, la última vez hablamos de la forma básica de una consulta de SQL. Eso es como la forma select from where. Em, vimos algunos ejemplos relacionados con los planetas, con tres tablas, una tabla de planetas, satélite y aterrizaje. Y entonces hablamos también de joins, es algo muy importante en el contexto de base de datos. Y hablamos de inner join, como el join en el álgebra relacional. Entonces, el tema de hoy, vamos a ver más de SQL. De hecho, SQL es un estándar bastante complejo. El estándar en sí tiene miles de páginas, así que hemos visto algunas partes aquí, pero todavía tenemos que hablar de varios otros features que hay. Em, y vamos a hablar de joins externos, nulos, consultas anidadas, agregación y límites. Bueno, entonces hablando de joins externos, outer joins, em, efectivamente podemos buscar como datos opcionalmente, es decir, que si los datos existen, podemos devolver los datos. Por ejemplo, si queremos saber todos los planetas, los nombres o algunos datos de los planetas y de haber datos disponibles sus aterrizajes. Pero si no hay aterrizajes disponibles para ese planeta, entonces todavía queremos la información de los planetas. Y podemos expresar como esta consulta usando un left outer join. Entonces aquí estamos buscando por las naves los nombres de planetas, las distancias del Sol del planeta y el año eso sería del aterrizaje. Entonces, en este caso, vamos a expresar eso como un left join entre planeta y aterrizaje. ¿Y qué significa eso? La primera cosa que vamos a hacer es, vamos a tomar todos los datos del planeta que hay. Eso sería nombre y distancia. Y después de ser posible, vamos a extender esa información con la información de nave y de año. Entonces aquí tenemos la condición del join, nombre igual a planeta. Entonces, ¿qué pasa? Se mantienen las tuplas de la izquierda, es decir, del planeta, si no hay datos desde la derecha, desde aterrizaje en este caso. Y podemos ver el resultado acá. Tenemos todos los nombres y distancias de todos los planetas. Aquí, ¿sí? Y de ser posible, vamos a extender esa información o esas tuplas con la información de la derecha, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos Marte tiene, por ejemplo, tres aterrizajes aquí, así que vamos a extender el nombre y distancia del planeta con la información de los 3 años y 3 naves de la tabla de aterrizaje. Y vamos a hacer eso también para Mercurio, Venus, Marte y Júpiter. Aquí la diferencia es que también vamos a tener estos resultados. No tendríamos estos resultados en el caso de un inner join, pero en el caso del left outer join aquí vamos a tener toda la información de todos los planetas, no importa si tienen aterrizajes o no. Y en las tablas o en las tuplas de aterrizaje vamos a tener algo que se llama un nulo, es como un blanco en la tabla. Y vamos a tener que hablar de qué significa exactamente eso, pero es efectivamente un blanco en la tabla. Así, de esta forma podemos saber que realmente tenemos todos los planetas y de haber datos disponibles, información de sus aterrizajes también.
Bueno, entonces hay dos formas de escribir la misma consulta, son exactamente iguales. Podemos decir left join o left outer join. Es como en el caso de inner join, podemos decir simplemente join o inner join. Entonces, un left join es un left outer join. Ok. También tenemos la noción de un right join o right outer join, que es equivalente, ¿sí? La diferencia es que vamos a cambiar la tabla que va a ser la tabla primaria, es decir, la tabla que vamos a extender. Entonces se mantienen las tuplas de la derecha si no hay datos desde la izquierda. Es decir, que es equivalente a left join si intercambiamos como las dos tablas, ¿sí? Como si from aterrizaje right join planeta es equivalente a from planeta left join aterrizaje. Y como el inverso de un left join. Entonces, en este caso, vamos a mantener todos los datos de aterrizaje tal que vamos a extender, perdón, la información de aterrizaje con los datos de planeta, en este caso. Y, perdón, vamos a hacer la misma cosa. Vamos a extender la información de planeta con la información de aterrizaje. ¿Sí? Vamos a extender las tuplas de la derecha con los datos de la izquierda, de haber datos disponibles. Entonces vamos a tener el mismo resultado, efectivamente, que el left join, porque hemos intercambiado las dos tablas aquí. Y de nuevo podemos escribir right outer join. Eso como son equivalentes, no hay otra forma de right join. Un right join siempre es un right outer join. Ok, la última versión de un join externo se llama un full outer join. Entonces, lo que podemos hacer en este caso, tenemos satélites y aterrizajes en tablas diferentes. En vez de planeta, tenemos satélite. Y podemos decir, por ejemplo, a planeta, nave, nombre, satélite. Profe, tengo una duda con la Sí, anterior. sí. Que si hubiéramos puesto como planeta y después aterrizaje, ¿no se hubieran mostrado como los últimos datos? ¿O igual se muestran? Si tuviéramos aquí como planeta y después right join aterrizaje, ¿Sí? lo que vamos a tener perdón, en este caso vamos a tomar como las tuplas de aterrizaje y vamos a extender esas tuplas con las tuplas de planeta. Entonces, exactamente, sí, no vamos a tener la información acá de las las cuatro últimas filas no van a aparecer. Es decir, si tenemos from planeta right join aterrizaje, sería equivalente a un join. ¿Por qué? Porque cada planeta aquí perdón, cada aterrizaje aquí aparece en planeta. Sí. Entonces tendríamos como el mismo resultado en las últimas tuplas aquí. Ya, gracias. Ok. Ok, entonces con full outer join, efectivamente la intuición es que va a ser la unión del left outer join y el right outer join, es como hacer ambos. Y hacer la unión. Entonces, en este caso, con satélite, estamos buscando nombres de los planetas de satélites, las naves de los aterrizajes en los planetas del satélite y el nombre del satélite. Por ejemplo, en este caso sería Ganímedes, Júpiter, perdón, Ganímedes, Galileo, Júpiter, y eso sería un ejemplo de un resultado completo. Pero vamos también a mantener como las tuplas parciales de ambos lados. Entonces, en este caso, se mantienen las tuplas de la derecha y la izquierda, haciendo el join en el caso de tuplas compatibles, pero vamos a mantener toda la información de alguna forma. Entonces podemos ver aquí las tuplas del Tierra-Luna sería de la izquierda
que quedan incompletos porque no hay información de la derecha. Y aquí podemos ver información de la derecha donde hay tuplas incompletas porque no hay información de la izquierda. Y también podemos ver que en el caso de Júpiter, que es el único planeta que tiene información en ambos aquí, en el caso de Júpiter tenemos el join normal, efectivamente. Así que el full outer join es efectivamente la unión entre el left outer join y el right outer join. Y se usa eso para mantener la información en el join de una tabla o la otra tabla o ambos, incluso si no tienen como tuplas compatibles en la otra tabla. Para resumir eso un poco, tenemos un inner join donde necesitamos como tener las tuplas, la parte que estamos usando para especificar el join, tiene que de alguna forma existir en ambas tablas. El left outer join estaba incluyendo también las tuplas que solo tienen datos disponibles en la izquierda y por supuesto la intersección. En el right outer join de la derecha, en el full outer join vamos a mantener la información de la tabla de la izquierda y la derecha. En cada caso todavía tenemos como el inner join. Es decir, que el inner join siempre va a ser un subconjunto del left outer join, del right outer join, del full outer join. Ok. ¿Algunas preguntas sobre outer joins? Ok. Entonces tengo que hablar de estos símbolos acá, que significan exactamente y su efecto. No hemos visto eso en el álgebra relacional. No están en el álgebra relacional clásico. Entonces se llaman nulos, valores nulos. Y hay varios símbolos que uno puede usar para representar los nulos. Bueno, aquí hay algunas opciones también. Otra opción es simplemente dejar la celda en la tabla como vacío. Se llama como su semántica, lo que significa exactamente puede variar, pero significa desconocido o inaplicable. En general no significa falso, ¿sí? No significa que no es cierto, sino que no es conocido, no hemos agregado ese valor a la tabla todavía o que no puede tener un valor. Bueno, entonces si de alguna forma queremos hacer una condición para ver si una tupla tiene un nulo o no, podemos usar el feature isNull. Entonces en este caso, seleccionando el nombre, seleccionando no es la mejor palabra porque seleccionar es algo diferente en el álgebra relacional, pero vamos a buscar por el nombre de los satélites cuyo descubridor es nulo, ¿sí? Y nos va a dar efectivamente Luna. Sí, es el único satélite cuyo descubridor es nulo. Entonces, isNull podemos usar para ver si un valor es nulo o no. IsNotNull, entonces podemos usar eso para asegurarnos de que el valor no va a ser nulo. En este caso vamos a tener los nombres de todos los otros satélites cuyo descubridor no es nulo. Okay. Profe, Sí. que ese como símbolo entonces de nulo es como, en vez de poner un cero para que no sea confuso, se pone eso, ¿no? Sí, el problema con poner un cero, y también en SQL uno puede como decir que por defecto yo quiero tener ceros, por ejemplo, pero un cero es un poco peligroso porque, por ejemplo, si la columna es como precio o algo así, si es precio, entonces poner un cero puede generar problemas por defecto. Podemos empezar a dar como productos gratis o algo así en una aplicación. Así que el nulo es un símbolo formal para decir que no hay valor en esa parte de la tabla. Sí. O poner como un string vacío en otros casos podría generar problemas también porque si estamos haciendo un join y hay strings vacíos aquí y strings vacíos en la otra parte,
podemos incluir algunos resultados no deseados en las consultas si no tenemos cuidado con eso. Entonces, usamos un nulo para decir no valor en general en los datos. Sí. Ok. Entonces, comparaciones con nulos. Aquí tenemos una consulta simple. Estamos buscando satélites que fueron descubiertos en el año 1800 o después de ese año. La pregunta, bueno, claro que vamos a tener Tritón aquí. La pregunta, ¿qué pasa aquí? ¿Sí? Porque no sabemos o no hay un valor para el año el año asociado con la luna, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Efectivamente, no vamos a devolver el resultado porque no estamos seguros de que satisfaga como la condición de la consulta aquí. En el caso de incertidumbre, no vamos a dar el resultado y en este caso no podemos estar seguros de eso. Así que no vamos a incluir luna en los resultados. Ok. ¿Qué pasa si intentamos hacer, y es un error común, y es bastante obvio por qué se hace ese error, porque sería intuitivo poner en vez de año is null, sería intuitivo poner año igual null. ¿Qué pasa en este caso? ¿Vamos a devolver luna? De hecho, no. ¿Y por qué no? Porque no podemos saber de alguna forma, el nulo acá es diferente al nulo allá. En general, nulos no son iguales a nulos, porque tenemos que pensar que estamos diciendo que un valor desconocido es igual a otro valor desconocido. Y no podemos estar seguros de eso. Por ejemplo, no podríamos estar seguros de que este nulo aquí igual a este nulo acá. Entonces siempre vamos a asumir que no sabemos si son iguales o no. Es decir, que el nulo en la consulta y el nulo en los datos son distintos. No podemos decir que son iguales, porque aquí es un valor como desconocido y aquí es otro valor desconocido y cómo vamos a saber si son iguales o no. Así que hay que evitar eso y decir where año is null. Ok. Entonces, haciendo comparaciones con nulos, tenemos como esta tabla como booleana aquí. Y hemos visto como las tablas clásicas aquí para P, Q, P o Q, P y Q y P igual a Q. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, si P es verdadero y Q es falso, entonces P o Q va a ser verdadero, P y Q va a ser falso. Ahora lo que pasa es que tenemos, también podemos tener condiciones como desconocido. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si estamos haciendo una comparación entre un nulo y el valor 5, para ver si un nulo es igual a 5, no vamos a saber porque el valor del nulo es desconocido. Podría ser 5, 6, 7, 8. No es estrictamente falso, pero es desconocido, ¿cierto? Entonces lo que vamos a tener que hacer es extender esta tabla para considerar los desconocidos. Y la lógica es igual. Es decir, que si hay algo que va a ser desconocido, todavía va a ser desconocido. Entonces, en el caso de P o Q, cuando tenemos P verdadero y Q desconocido, ¿qué va a ser el resultado aquí? ¿Alguien tiene alguna idea? Entonces, ¿qué va a ser el resultado de verdadero y ¿Verdadero? desconocido? Sí, ¿Verdadero? sí, exactamente. Porque no importa el valor de Q en ese caso, puede ser verdadero o falso, no importa, todavía va a ser verdadero, ¿cierto? Y verdadero y desconocido. Desconocido. Desconocido, exactamente, sí. Y aquí sería desconocido, P igual a Q, desconocido.
Falso o desconocido sería, Desconocido. sí. Y finalmente, falso y desconocido. Falso. Falso, exactamente, sí. Y aquí desconocido. Entonces aquí, cuando no importa el valor del desconocido, el resultado se mantiene. Pero cuando importa el valor del desconocido, el resultado es desconocido. Entonces, bueno, aquí tenemos los otros resultados. Cuando tengamos como dos desconocidos, todos los resultados van a ser desconocidos. Y aquí solo tenemos los casos inversos de los casos anteriores que vimos. Bueno, entonces, bueno, algo importante aquí es como igualdad, como vimos antes, que como por ejemplo desconocido igual a desconocido es desconocido también, ¿sí? Así que no podemos de alguna forma, el resultado va a ser desconocido en el caso de comparar dos nulos, ¿sí? Y no vamos a devolver resultados si es desconocido, si satisface la condición. Ok. ¿Alguna pregunta sobre eso? Ok. Entonces, tenemos algunos features en SQL para trabajar con nulos. Y uno que es bastante común en la práctica es usar coalesce. Y va a tomar una lista de argumentos y va a elegir el primer valor que no sea nulo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, aquí tenemos años donde algunos años son como dados constantes y hay un año que es un nulo. Entonces, devolviendo datos de esta tabla, vamos a devolver como el nombre y el año. Y bueno, entonces, ¿qué significa todo eso? Tenemos nombre y en este caso tenemos coalesce año 0. Lo que va a hacer es devolver como el primer argumento siendo nulo. Si no, va a pasar al segundo argumento. Como si año is null, entonces va a devolver 0. Si no, va a devolver año. Entonces podemos usar eso para reemplazar nulos en una tabla de resultados con algún valor que queremos tener. Entonces en este caso vamos a poner 0 como el año. ¿Y eso cuál es? Okay. Bueno, entonces pasando a consultas anidadas ahora. La idea de tener consultas anidadas es, a veces sería útil tener poder usar una consulta dentro de otra consulta. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una consulta. Tenemos nave planeta de aterrizaje, donde el planeta está en los resultados de esta consulta. Y aquí tenemos los nombres de planetas cuya gravedad es más fuerte que 9.8. ¿Sí? Eso sería como en general Júpiter y Neptuno, parece. Entonces vamos a usar como los resultados de esta consulta para generar como una condición de where en la consulta externa. Entonces, de nuevo, estamos buscando aterrizajes, naves y planetas y aterrizajes, tal que la gravedad de la planeta es más fuerte que 9.8. Eso sería Júpiter y Neptuno van a formar los resultados de esta consulta aquí. ¿Cierto? Solo eso, más fuerte que la Tierra. Sí, sería Júpiter y Neptuno. No sé por qué no Saturno o Urano, pero bueno. Júpiter y Neptuno, y cuyo año mayor que 2000. Así que Júpiter, Neptuno, entonces solo tenemos Júpiter aquí y su año es mayor que 2003 y queremos la nave y el planeta, Galileo Júpiter sería el resultado final, ¿sí?
Entonces podemos usar una consulta dentro de una consulta. Aquí estamos usando in para decir que algún valor aquí está en algún valor acá de la tabla o de la tabla generada por la consulta. Pero tenemos varias opciones aquí de buscar o de comparar de alguna forma algún valor externo con los valores de los resultados de una consulta. Entonces, Profe, ¿sí? es que no entendí para qué sirve esto. ¿Cuál es la gracia? Es una muy buena pregunta. Perdón. Es una sintaxis que aprecio bastante en la práctica. ¿Cuál es la gracia? Puede ser un poco más conveniente en algunos casos cuando hemos cambiado la función aquí. Vamos a ver más funciones y en algunos casos puede ser más conveniente escribirlo de así. También podríamos usar otras features aquí adentro, como por ejemplo agrupaciones, hacer conteos que no podríamos hacer sin consultas anidadas. Entonces nos va a permitir cómo hacer más consultas, pero voy a hablar de eso en algún momento. En este caso, no, la subconsulta no es necesaria. Mi recomendación sería evitar el uso de subconsultas innecesarias. Pero tendremos que hablar un poco de qué son subconsultas antes. Entonces, es una muy buena pregunta, pero voy a tener que regresar a eso. Ok. Profe, yo tengo otra pregunta con respecto a Sí. esto. Sí. Habla siempre, o sea, por lo que estoy viendo, se trata siempre de usar algún, en este caso, una función, como en este caso in. Después vamos a ver otras, como acaba de decir. Pero ¿está la posibilidad de usar estas consultas anidadas directamente del from? Sí. Eso sería como hacer primero, sacar primero una tabla y después poner las condiciones como la consulta primera. Sí, también ¿Es posible? podemos, y veremos eso, sí. Ya, Podemos declarar como una consulta, como una tabla en el from, y probablemente es la forma más común de consultas anidadas. Ah, ya, perfecto. Gracias. Sí. Entonces, hay una pregunta si para evitar hacer el join o no. Efectivamente, es otra forma de expresar un join. Yo creo que no sería correcto pensar en evitar el join porque lo que hemos expresado aquí es equivalente a un join. Pero es un muy buen punto. El lenguaje aquí es un lenguaje declarativo. Es decir, que no significa que el motor va a evaluar la consulta como la hemos expresado. Podría interpretar esa consulta y generar un plan que es un equivalente a un join. Entonces, no, tendremos que, si es equivalente al join o no. Por el momento lo que voy a decir que es equivalente a un join y el motor puede elegir el mejor plan posible. Y tendremos que hablar de los planes, de consultas y todo eso es otro tema. Pero dado que hemos expresado la consulta usando una subconsulta, no significa necesariamente, o en muchos casos, que el motor va a evaluar la subconsulta y después va a hacer la consulta externa. No es que va a evaluar la consulta exactamente así. Es un punto muy importante, pero tendré que regresar a eso después de haber como hablado un poco más de subconsultas. ¿Profe? Sí. ¿Hacer esto no sería más rápido que hacer un join? En términos- No, porque si el motor es suficientemente inteligente, debería reconocer que eso es equivalente a un join y un join es equivalente a esta forma de cómo evaluar la consulta. Entonces el motor debería ser como suficientemente inteligente para elegir el mejor plan de ambos. Y tendremos que regresar a ese punto. Vamos a hablar harto de eso. Ustedes van a ver mucho de eso. Así que son buenas preguntas, pero mejor avanzar y vamos a regresar a esos puntos después. Entonces, no. La forma, en general, la forma o el plan de la consulta no depende necesariamente de la expresión de la consulta.
Creo que es el momento para tomar un break, pero podemos tomar un break hasta a 10:55. Pero si hay más preguntas, yo puedo mantenerme aquí. Un momento. Entonces, la pregunta de cuál es más eficiente o cuál es más ordenado o cuál es más como rápido o lo que sea, vamos a regresar a ese punto, pero no, eso es algo de sintaxis más que nada en la consulta. Así que tomaremos el break si no hay preguntas. Voy a poner la pausa activa en el chat en un segundo. Ok, entonces hemos visto wherein y bueno, ya vieron exhibit. Entonces necesitamos una consulta anidada aquí. En este caso, eso fue una pregunta, ¿cierto? ¿Para qué sirve la subconsulta en este caso? Y en este caso no necesitamos una consulta anidada. Podemos expresar la consulta usando select from where. Y veremos algunos ejemplos donde es necesario usar una subconsulta, pero en este caso no. Pero por un momento simplemente vamos a ver la sintaxis y las formas que tenemos para expresar, para usar subconsultas en SQL. También en vez de in podemos usar not in. Eso sería como los planetas cuya gravedad es igual, sería como equivalente a encontrar como planetas aquí cuya gravedad es igual o menor que 9.8. Entonces, en vez de Júpiter y Neptuno, vamos a tener en los resultados aterrizajes de Urano, Saturno, Marte, Tierra, Venus y Mercurio. Y bueno, hay aterrizajes en Marte y Mercurio en este caso. Así que también tenemos NOTIN. Podemos también, por supuesto, tener entonces consultas anidadas, consultas anidadas y consultas anidadas. Por ejemplo, aquí tenemos una consulta anidada en otra consulta anidada y de esa forma. En este caso vamos a seleccionar solo los planetas aquí, cuya gravedad es más fuerte que 9.8, donde el aterrizaje es de la Agencia Espacial Europea. Y después vamos a ver el NOTIN, ¿sí? Así que, bueno, el resultado en este caso va a ser Messenger y Mercurio. Así que el punto aquí es que podemos tener consultas anidadas y consultas anidadas y así recursivamente. Otra forma de consulta es un where exists. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que vamos a devolver aquí la condición del where. Dice efectivamente que la subconsulta aquí tiene algún resultado. Y en este caso estamos buscando nombres y distancias de planetas tal que existen resultados para esta consulta aquí. Y bueno, ordenado por distancia, pero descendente. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a ver si el planeta tiene un aterrizaje cuyo año es mayor que 2000, tal que el nombre es igual a planeta, ¿sí? Y en este caso el resultado va a ser Júpiter, tiene uno de 2003, Marte de 2003 aquí y Mercurio, que tiene un aterrizaje de 2015. Entonces, aquí significa que existe, como la subconsulta tiene algún resultado, ¿sí? Algo importante aquí es que usamos el nombre, en este caso, nombre de una columna dentro de la subconsulta. Y eso implica correlación. Eso significa que la subconsulta depende de la consulta exterior. Es decir, que estamos usando un valor aquí de la consulta exterior dentro de la consulta anidada. Eso se llama correlación. Así que en este caso, para cada nombre vamos a ver si existe cada nombre del planeta aquí. Vamos a ver si existe un resultado
para esta consulta, reemplazando el nombre con Tierra, Marte, lo que sea. Ok. También si tenemos exist, tenemos not exist. ¿Sí? Eso sería que todos los nombres y distancias de planetas sin un aterrizaje cuyo año mayor que o igual al 2000 con la condición del join. Eso sería efectivamente todos los otros planetas. Neptuno, Urano, Saturno, Tierra y Venus no tienen un aterrizaje con estas condiciones aquí. Si tenemos exist, si not exist. Bueno, tenemos Annie. ¿Sí? Una duda, en la anterior, como el primero, el where exist, si solamente usara where, ¿estaría bien o habría un problema? No, hay que poner como alguna condición que puede, efectivamente, el exist es como una función que recibe una consulta como su argumento y necesitamos alguna función aquí para hacer eso. Ya. Sí. Entonces, where y después la consulta no se puede. Porque podemos tener diferentes cosas aquí como in o any o exist y también su negación como not. Así que en este caso no. Entonces, aquí tenemos una forma menos común, pero igual se usa, es any. Y lo que estamos haciendo aquí es una comparación tal que vamos a satisfacer esta condición aquí si este valor es mayor que cualquier valor que la consulta da como un resultado. Entonces, si la gravedad de la planeta es mayor que la gravedad de otro planeta cuya distancia es mayor que 1, ¿cierto? En este caso, vamos a ver, ¿sí? Entonces, gravedad, la pregunta es si es mayor que la gravedad de otro planeta cuya distancia es mayor que 1. Entonces, revisando aquí los resultados de la consulta anidada, van a ser como 3.7, 22, 9.1, 7.8, 11. Así que para ver si deberíamos incluir Mercurio, la pregunta es si es mayor que cualquiera de los valores aquí. Así que vamos a incluir a Mercurio en los resultados. No. No, sí, porque no es mayor que cualquier valor aquí. Vamos a incluir a Venus. Sí, porque es mayor que, por ejemplo, Marte, o también mayor que Urano. La Tierra. Sí, porque es mayor que varios. Marte. Ojo que Marte es ya está mayor. dentro, ¿no? En este caso, dado que es mayor que, si fuera mayor o igual a, estaría, pero en este caso no es mayor que ningún valor acá. Entonces Marte no. Y el resto sí, porque van a tener una gravedad más fuerte que Marte. Así que vamos a excluir a Mercurio y Marte de los resultados. Aquí. Entonces, Annie. Annie o a veces se usa some, son sinónimos. Ok. También tenemos como Annie como existe algo, existe algún valor tal que mayor que. También tenemos para todo, para cada, o es decir, como que la condición tiene que satisfacer la condición para todos los resultados, no solo cualquier resultado de la tabla aquí. Así que en este caso estamos buscando nombres de planetas cuya gravedad es más fuerte que todas las gravedades aquí de este resultado. Y tenemos aquí los mismos resultados en la consulta anidada, eso sería 3.7 hasta 22.9. Y ahora estamos buscando planetas cuya gravedad es más fuerte que todos. Perdón, no, la consulta es diferente, la distancia es menor que 1.
Entonces, en este caso sería 2.8 y 8.9. Y estamos buscando planetas cuya gravedad es más fuerte que ambos o todos los valores aquí. Entonces, a Mercurio no vamos a tener ni a Venus. La Tierra, 9.8 es más fuerte que, sí, es más fuerte que todos, ¿sí? Marte es más fuerte que Mercurio, pero no es más fuerte que Venus, ¿cierto? Entonces, dado que todo no es mayor que todos los valores, no vamos a incluir a Marte. Así que solo vamos a incluir a Neptuno, Saturno, Júpiter y Tierra. Efectivamente, tienen gravedades más fuertes que 2.8 y 8.9. Bueno, entonces la idea es que para cada resultado aquí, vamos a comparar cada resultado con gravedad aquí y hacer un I, es decir, que tiene que ser mayor que todos. En el otro caso, como O, para cada resultado. Bueno, entonces, ¿hay algunas preguntas o dudas sobre eso? Profe, ¿podría devolver la diapositiva un poquito? Sí. Gracias. Aquí. Listo, muchas gracias. Ok, de nada. ¿Más preguntas o dudas? No. Entonces tenemos aún más consultas anidadas. Y hubo una pregunta sobre... bueno, no, perdón, no estamos ya todavía. Bueno, hay otra forma. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no usamos all o some? Si tenemos gravedad más fuerte que el resultado acá, ¿cierto? Entonces puede ser un poco raro. Esta consulta parece un poco raro, pero funciona si en este caso la consulta devuelve un único valor y una única columna, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos buscando en una consulta la gravedad de la Tierra. ¿Sí? Eso sería 9.8. Y dado que solo tenemos un valor y una columna, entonces es decir, un número simple, podemos hacer esta condición. Así que no es siempre la mejor forma de expresar la consulta, pero se puede. Entonces estamos buscando planetas cuyo gravedad es más fuerte que la Tierra. Y eso significa Júpiter y Neptuno. Entonces aquí tenemos los resultados. ¿Qué pasa entonces si la subconsulta no devuelve un único valor o una única columna? En el caso de esta consulta aquí, no como que el nombre igual a Tierra, sino estamos buscando planetas cuya temperatura es mayor que 300. Esta subconsulta va a devolver varios resultados y estamos haciendo una comparación entre un valor y varios valores sin all o some y no es bien definido, ¿cierto? Entonces la consulta va a... Perdón. Antes en la consulta no vamos a saber si está bien o no. ¿Por qué? Porque puede ser que la consulta va a devolver un resultado y puede ser que no. Así que el motor va a intentar como evaluar la consulta, pero va a dar un error cuando se da cuenta de que la subconsulta aquí sí va a devolver varios valores. Entonces va a dar un error en el momento de evaluar la subconsulta aquí. Y ¿qué pasa si hay una tupla? Hay un resultado, pero con varias columnas. En este caso tenemos nombre igual a Tierra, eso nos va a dar un resultado, pero con gravedad y también con nombre. No podemos hacer esta comparación aquí. Así que va a dar un error que la consulta tiene más de una columna. Así que, pero bueno, en algunos casos sí podemos usar estas consultas.
¿Qué pasa si queremos hacer una comparación de filas? Al menos podemos hacer como una condición de igualdad. Es decir, que podemos ver si el año y el descubridor del planeta es igual al resultado aquí de esta consulta. De nuevo, necesitamos una correspondencia entre, de alguna forma, el número de valores aquí. Entonces, dado que tenemos una tupla de dos cosas aquí, necesitamos resultados con dos cosas aquí también, en el mismo orden que queremos hacer la comparación. Y solo deberíamos devolver un resultado de esta consulta aquí. Entonces, en este caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando los nombres y planetas de satélites cuyo año y descubridor es igual al año y descubridor de Io. ¿Sí? Entonces, eso Galileo Galilei, 1610. Estamos buscando nombres y planetas de los otros satélites descubiertos en el mismo año por la misma persona. Eso sería todos los resultados que tenemos acá. Io, Calixto, Europa, Ganímedes. Bueno, entonces podemos hacer una comparación de fila, pero de nuevo, si tenemos más un resultado, demasiadas columnas, vamos a tener el mismo error que vimos antes. Entonces, en este caso tenemos más de una fila, así que vamos a tener el mismo error. ¿Qué pasa si la consulta tiene si la consulta devuelve varios resultados y queremos ver si la tupla externa está en los resultados aquí? En este caso, en vez de usar igual, que nos va a dar un error, vamos a usar in. Y significa que estamos buscando nombres y planetas de satélites cuyo año y descubridor está en los resultados aquí. Y eso serían los resultados del descubridor y año aquí. Entonces, en este caso vamos a tener todos los nombres y planetas cuyo descubridor es igual a Galileo Galilei y año 1610, efectivamente. Ok. Entonces, una forma más importante, podemos decir, para hacer subconsultas es usar from. ¿Sí? Y la idea de usar from es que normalmente usamos from para decir que queremos usar esta tabla en la base de datos para generar nuestros resultados. Pero usando from, también podemos especificar en vez de un nombre de una tabla, podemos dar una consulta, porque las consultas aquí están generando tablas también. Entonces, un ejemplo de eso sería como aquí. Entonces, estamos en el from, vamos a dar una consulta y decir que los resultados de esta consulta va a formar una tabla que se llama multi. Podemos dar cualquier nombre único que queremos aquí para nombrar la tabla de resultados de la consulta. Así que vamos a evaluar la consulta, generar como esta tabla y después podemos usar esa tabla como si fuera otra tabla en la base de datos. Y es una forma más limpia de hacer consultas o de hacer consultas anidadas. La gracia de eso es que a veces vamos a querer tener como los mismos resultados o vamos a querer como reutilizar la misma tabla varias veces. Y como por ejemplo en el álgebra relacional, cuando estuvimos haciendo algunas tareas, fue como útil poner R1, R2 y guardar como una tabla para usar como la misma tabla varias veces. De la misma forma, en el from, nombrar como generar algunos resultados y asignar un nombre puede ser útil para evitar tener que repetir la misma cosa varias veces. Así que eso, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo una comparación de aterrizajes en el mismo planeta de países diferentes, ¿sí? Eso se llama multi, como multi significa multi-aterrizajes en el planeta por países diferentes. Y estamos también usando la tabla como de la base de datos planeta.
y estamos buscando, haciendo el join, nombre igual a multiaterrizaje planeta y su gravedad es más fuerte que 8. ¿Sí? Y el resultado aquí, como los planetas con varios aterrizajes por países diferentes sería Venus y Marte. Así que tendremos Venus y Marte y vamos a tener su gravedad de la tabla aquí, planeta 8.9 y lo que sea, 3.7. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay Marte? ¿Qué he hecho mal aquí? Gravedad más fuerte que 8. Entonces no vamos a tener Marte porque no satisface esta condición aquí, ¿verdad? Entonces, esta forma sí es útil para evitar como repeticiones. Si queremos de alguna forma usar los resultados de multi varias veces en la consulta, sería útil usar como más conciso, usar from en vez de tener que repetir las condiciones varias veces. El alias multi sí aquí es obligatorio, necesitamos eso. Incluso si todos los nombres de las columnas aquí no tienen ambigüedad, son únicos, igual tenemos que poner el alias aquí. Tenemos que nombrar a los resultados porque la tabla necesita un nombre efectivamente. ¿Alguna pregunta sobre eso? Profe, ahí lo que está haciendo es el join de multi con planeta, ¿cierto? En el from. Exactamente, sí. Sí, aquí en el from no. En el from no hemos especificado eso. Si tenemos from tabla 1 y tabla 2 y no tenemos nada más, lo que estamos haciendo es el producto cartesiano de tabla 1 y tabla 2. ¿Sí? Es como la condición del from y esta condición del where que hace el join. Es decir, como aquí tenemos el producto cartesiano y aquí tenemos una selección. Y un join es equivalente a un producto cartesiano aquí, seguido por una selección acá. Pero el planeta que está después del multi, ¿qué función tiene? El planeta es que la idea es que aquí vamos a buscar alguna información de aterrizaje. Solo estamos usando la tabla de aterrizaje, haciendo self-join, pero después lo que necesitamos es la gravedad de los planetas. Entonces hemos como encontrado aquí los planetas con múltiples aterrizajes y después queremos buscar su gravedad. Así que en toda la consulta aquí sí estamos haciendo un join. Entonces la respuesta a tu pregunta es que sí estamos haciendo el join, pero no solo en el from. En el from y el where estamos haciendo un join. Ah, ya. Solo en el from. ¿Qué significa eso? Eso significa no igual a. Pero y en el from estamos solo haciendo el producto cartesiano. Y en el where después tenemos una selección sobre el producto cartesiano y eso es el join. Entonces en la consulta entera sí estamos haciendo un join entre multi y planeta. Ah, ya, que pensé que producto cartesiano y join es lo mismo. Sí, un join es un producto cartesiano que tiene una selección después. Entonces podemos hacer el producto cartesiano. El producto cartesiano aquí, bueno, un poco difícil, habría que contar cuántos resultados hay en multi y todo eso. Pero si fuera como 10 resultados en multi y como 5 resultados en planeta, va a generar 50 resultados en total. Sí, eso sería el producto cartesiano y eso es la base del join. Y después de esos 50 resultados, con la combinación de todas las filas aquí y todas las filas aquí, vamos a solo seleccionar las filas tal que el nombre igual al planeta, ¿sí? De la otra tabla. Y eso sería entonces la definición del join. Ah, ok. Gracias, profe. Ok. ¿Más preguntas o dudas? Sí, la sintaxis de no igual a es un poco old school, pero también se puede usar exclamación igual, creo, en muchos sistemas. Pero yo creo que la sintaxis estándar es como esta sintaxis aquí. Bueno,
¿Cómo vamos con el tiempo? Todavía tenemos 5 minutos. Entonces, la próxima cosa se usa harto en la práctica, es agregación, y no tenemos eso en el álgebra relacional. Aunque hay variaciones o extensiones del álgebra relacional con agregación, a mí no me gustan. La idea del álgebra es ser algo mínimo y fácil de definir, pero agregación es un poco diferente. Bueno, pero está en SQL muy útil. ¿Qué son los operadores de agregación? Para dar alguna idea, como para hacer conteos, sumas, tomar promedios, tomar máximos, mínimos. También en el caso de count, sum y average, podemos tener un keyword distinct que va a cambiar los resultados y veremos ejemplos de eso. Ok, entonces aquí tenemos count y bueno, una consulta muy simple sería hacer un conteo de planeta aquí de la tabla de aterrizaje. Y bueno, lo que vamos a hacer es contar como cuántos valores de planeta tenemos aquí. Bueno, entonces tenemos una pregunta. Si va a devolver 4 como los valores distintos o si va a devolver 7, porque hay 7 resultados en total. Y la respuesta es que por defecto va a devolver 7, es decir, que va a contar duplicados. ¿Sí? Entonces, para quitar como los duplicados, podríamos pensar en hacer select distinct. Hemos visto que eso es para como borrar resultados duplicados. Count planeta a conteo de aterrizaje. Entonces, ¿cuántos resultados nos va a dar? ¿O qué resultado nos va a dar en este caso? 4. Es una trampa. Va a dar 7. ¿Sí? Porque, ¿qué significa ese distinct? Un poco intuitivo, ¿cierto? Entonces, claro, parece que el resultado debería ser 4. Pero lo que hace eso es que va a quitar resultados duplicados. Pero no hay resultado duplicado aquí. 7 es como el único resultado, así que no va a quitar nada. Entonces va a computar el 7 y después intentar como sacar los resultados duplicados. Por eso hay que tener cuidado. Un poco de cuidado acá. La forma de quitar los duplicados, hay que quitar los duplicados antes de hacer el conteo, ¿cierto? Entonces eso fue una trampa. Lo que hace eso es quitar resultados duplicados, pero no hay resultados duplicados acá. Lo que hay que hacer es hacer select y no necesitamos el distinct afuera porque sabemos que el count solo va a devolver un resultado. Pero vamos a poner el distinct, adentro. Y eso va a quitar los duplicados antes de hacer el conteo. Entonces, sí, en este caso vamos a tener 4. Bueno, perdón por las trampas. Profe, ¿Sí? perdón, es que, ¿qué hacía el as? Se me olvidó. El as es, en este caso, el count distinct va a generar un conteo. Pero, ¿qué nombre vamos a dar a esa columna o ese resultado? ¿Cierto? No hay un nombre ahora, hemos generado un valor nuevo que no existe en las tablas, así que tenemos que dar un nombre al resultado. Así que el as conteo es simplemente el nombre de la columna con el conteo en los resultados. Sí. Ok. Ok. Otra sintaxis que podemos usar es count estrella y lo que va a hacer es contar las tuplas enteras. Así que podemos usar count estrella para contar todas las tuplas aquí en la tabla. En este caso 7. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo el conteo del descubridor. ¿Y por qué es interesante este ejemplo? Porque tenemos un nulo aquí. Así que la pregunta es qué vamos a hacer con el nulo. Vamos a contar el nulo como un valor que va a pasar. Entonces, en general, la opción que tenemos aquí, dado que no tenemos distinct, es como 6 o 7. Y lo que va a devolver es 6. Es decir, que el nulo no va a contar los nulos. Va a ser como un 0 en el conteo.
Se ignoran los nulos en los conteos también, el máximo, el mínimo, el promedio va a ignorar los nulos. Bueno, en este caso, ¿qué nos va a dar si tenemos como solo un conteo de un nulo? Estamos seleccionando solo esa fila y haciendo un conteo de descubridor después. Solo tenemos un nulo. Nos va a dar un 0, ¿sí? Va a contar eso como 0. Bueno, después tenemos promedio. Es algo muy parecido. Podemos tomar como el promedio de todos los años en la tabla y nos va a dar como resultados que pueden depender del sistema. Pueden darnos como un resultado con el mismo tipo que la columna, eso sería un entero, o puede darnos también como un float. Y detalles a ese nivel depende del motor. Es decir, que hay que tener un poco de cuidado si uno cambia el motor, porque detalles así pueden cambiar. Entonces, en este caso, Postgres va a dar un float, como el promedio como un float. También podemos tener average distinct, que va a quitar los duplicados aquí de 2003 de los resultados antes de hacer el promedio. Entonces podemos tener como promedios diferentes y depende del sistema. ¿Por qué tenemos dos opciones aquí? Porque en este caso tenemos 0.8 y a veces los sistemas van a hacer el redondeo hacia como el techo o el piso, ¿cierto? En este caso. Y en el caso de como 0.4 siempre va a ir hacia el piso. Así que hay que tener cuidado un poco con esos detalles dependiendo del sistema, especialmente haciendo una migración de un sistema. Para evitar confusión en casos así, es una buena idea hacer un cast. Y no hemos visto eso antes, pero podemos hacer cast de valores compatibles a otro tipo. Por ejemplo, podemos hacer un cast de año a float. ¿Sí? Y después tomar el promedio y así vamos a tener siempre un float como el resultado. Estoy muy... Perdón. Sí, una pregunta, sí. Voy a dejar como la clase allá, entonces no vi la hora. Sí, una pregunta. Sí, lo que pasa es que cuando tengo la duda de que cuando sacamos un promedio Sí. y nosotros lo estamos sacando en una columna que no tenemos un número, o sea, como real o entero, ¿nos Sí. va a salir un error o simplemente Exactamente, sí. Sí, si detecta de alguna forma valores como incompatibles con la función, entonces va a dar un error. Y no va a saber eso al inicio, como no va a detectar eso en la consulta, sino va a tener que intentar evaluar la consulta y después se va a dar cuenta del problema y dar un error, sí. Ok, gracias. Profe, ¿puede mostrar de nuevo la parte del cast? El cast, sí. Aquí está. No, aquí está, sí. Ya, vale. Muchas gracias. Entonces podemos hacer cast de valores como compatibles. Si no va a haber un problema, un error de casting, no se puede hacer cast de esta cosa, otra cosa. Sí, entonces, ¿más preguntas o dudas? Profe, pero ahí con el cast, ¿qué fue lo que arregló? Porque igual el promedio da como con decimal. En el caso de Postgres sí, pero no hay otra opción. Es decir, que el promedio en este caso siempre va a ser un promedio de floats. Pero en el otro caso, el promedio de ints puede variar como la interpretación en los sistemas diferentes. Es decir, que un promedio de ints aquí podría ser un float, un int, y el redondeo puede ser diferente en sistemas diferentes. Así que lo que estamos forzando aquí es que sea un promedio de float y su resultado no va a variar entre los sistemas. Es decir, que va a tener el resultado de un float. Ah, ya. ¿Sí?
Y bueno, lo que quiero destacar aquí, la parte más importante no es cuál sistema va a dar un entero o cuál va a dar un float, porque no tengo idea de cuáles, no recuerdo cuáles. Pero el mensaje más importante aquí es que hay que tener un poquito de cuidado con eso, aunque tenemos un estándar. Puede haber algunas diferencias entre las interpretaciones de los motores o implementaciones diferentes. Y eso es el mensaje como general más importante acá, como en detalles como la forma de redondeo, si el promedio de un entero es un entero, un float, cosas así. No siguen como 100% al estándar. Ok. Profe, una duda. Ahí Sí. si hiciéramos un cast as int, nos podría entregar un int, ¿no? Hasta int sería como, estoy asumiendo aquí, perdón, que ya son como enteros, ya son int. Así que un cast como integer sería redundante, no va a cambiar el tipo. Y tendremos como los resultados que vimos antes. Puede ser Ahí que podría haya... haber. Sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Si no, entonces no. Estamos casi allá. Esta clase sería la última clase hablando de consultas en SQL. Aunque hay como algunos features también que no vamos a ver. Son features más menores o son features que uno puede expresar de otra forma. De alguna forma estoy seleccionando los features más importantes. Y bueno, voy a hablar de los features más comunes, pero no, los otros features son cosas más menores. Pero vamos a terminar con esta clase, con la parte de consultas en SQL. Y bueno, voy a también a contestar o responder a las consultas, decir una subconsulta mejor que un join o más eficiente. No llegué allá, pero vamos a llegar allá en algún momento, y también va a ser el tema de otra clase cuando estamos hablando de optimizaciones y planificación de consultas. Eso sería en 3 o 4 semanas más. Gabriela, ¿tiene una pregunta? No, profe. Ah, no, ok. Sí, entonces posiblemente quedan como 20 minutos más en la clase, pero podemos terminarla el miércoles. Eso, ¿alguna pregunta sobre el lab anterior? ¿Funciona bien? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Algo intermedio? Creo que es el que nos ha resultado más corto de los tres, pero igual requería su trabajo. Las últimas 2 preguntas son un poco más difíciles, pero hay uno parecido al álgebra relacional y con eso hay que, como, sí, hacer la traducción del álgebra relacional a la SQL si uno sabe cómo se hace en el álgebra relacional, sí. Bueno, también he visto que es muy común hacer como las preguntas por fuerza bruta, es decir, como intentar con una consulta inicial y cambiarla un poco hasta que funcione, pero todo bien. Sí, entonces si el motor va un poco lento, puede pasar. Tenemos muchos alumnos en el curso y puede haber límites de sesiones y todo eso, pero ojalá funcione más o menos bien. Y no hay muchísimo que podemos hacer sobre eso. Así que quizás hay que tener un poco de paciencia a veces. Ok. Súper. Entonces tendremos un lab parecido al miércoles, pero con los nuevos features. Eso va a ser el lab del miércoles, pero van a tener preguntas que van a necesitar left out to join, agregación, y en las cuales pueden usar en sus consultas. Ok, nos vemos entonces el miércoles.
Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, Chao, gracias. profe.